Bienvenidas y bienvenidos a este tercer intercambio virtual de periodismo, cómo investigar el gasto público destinado a disminuir las violencias contra las mujeres. Un espacio del Border Center for Journalists and Bloggers que se ha diseñado para que sea un intercambio entre periodistas, académicos e investigadoras para poder hablar de temas en común, pero que son abordados de diferente manera entre las diferentes disciplinas. La intención de estos encuentros será dar herramientas para las periodistas, activistas y las investigadoras para ver cómo pueden trabajar de manera en conjunto, trabajar esos temas de investigación que tienen un potencial y que deberían estar en la agenda pública para la rendición y transparencia en la frontera norte. Como hemos visto, ha tenido una recepción muy buena este espacio a partir de la promoción que hemos tenido, y eso ha hecho que haya compañeras en esta sesión de otros estados de la República. Sabemos que se puede replicar el conocimiento, y para tener esta primera sesión agradecemos a Carmen Ponce Meléndez, quien es economista especializada en temas de género y quien con ella abrimos esta sesión con su amplio conocimiento en el tema. Ella es economista egresada de la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional. Tiene una amplia experiencia desarrollando trabajos en el sector público federal en áreas como finanzas públicas, estudios sobre salarios mínimos, maquiladoras, áreas administrativas y de finanzas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en la Universidad Nacional Autónoma de México, Semarnat, DIF y Delegación Álvaro Obregón. Ha realizado diferentes trabajos como profesora investigadora del Centro de Capacitación para el Desarrollo Económico de la Secretaría de Programación y Presupuesto, también como profesora de evaluación de proyectos y programación presupuestaria en extensión académica de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. También ha sido profesora en la Universidad del Valle de México, plantel San Rafael, en la Universidad Autónoma de Baja California y de la Universidad Iberoamericana, plantel Tijuana, en evaluación de proyectos, política económica, economía mexicana, comercio exterior y principios de contabilidad nacional. Ella también ha colaborado en varios medios de comunicación como el suplemento doble jornada del periódico La Jornada, apoyo también en diferentes áreas, en el apoyo logístico en espacios donde participan en las mujeres, elaboración de análisis e informes sobre la encuesta nacional sobre las condiciones laborales de los y las periodistas. Y como les puedo decir, es una economista que está apasionada por entendernos a las periodistas y apoyarnos, y tiene una infinita paciencia para poder darnos esas herramientas que pueden ayudarnos a entender el presupuesto público asignado para las mujeres. Adelante, Carmen, bienvenida, y el espacio lo vamos a dividir así: tu ponencia y después las preguntas. Así que es un gusto que nos acompañes. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Encantada de estar aquí con ustedes. Parece que hay una audiencia importante en términos de numéricos, pero también en términos de la calidad de los y las participantes. Priscila me comprometió con lo de paciencia. Efectivamente, vamos a tener que ser muy pacientes. Eso también les pediría a ustedes, que vayan tomando nota para que al final, cuando sean las intervenciones, puedan aclarar las dudas, ¿verdad? Estamos frente a una pantalla que nos dice informes sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública. Este es el segundo trimestre de 2023 y el anexo 3 del presupuesto de egresos de la Federación 2023 del proyecto de erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres. El periodo que cubre es enero-junio y las cifras están dadas en pesos. ¿Qué tenemos? El ramo. El ramo es la clave que se le da a cada dependencia o institución del sector público federal. Acuérdense que este es gasto público federal. Viene el aprobado anual, el autorizado anual, el autorizado al periodo, que son los avances en el ejercicio presupuestario, y el gasto pagado, que es enero-junio. Porcentaje de avance autorizado anual, o sea, el porcentaje de avance respecto al autorizado anual y el porcentaje de avance respecto al autorizado del periodo. Eso es en las columnas, y en las filas tenemos los diferentes ramos que participan. 01, Poder Legislativo; 04, Gobernación. Ese número 01 o 04 es el número de lo que llamamos la clave presupuestaria, que es lo que entra en la digitalizado para identificar, ya nada más con la pura clave,
de qué institución estamos hablando. 04, Gobernación. 05, Relaciones Exteriores. 06, Hacienda y Crédito Público. 07, Defensa Nacional. 08, Agricultura y Desarrollo Rural. 09, Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. 10, Economía. 11, Educación Pública. Luego viene Salud, Marina, Trabajo y Previsión Social, Desarrollo Agrario, Territorial y Urbanos, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Energía, Aportes y Seguridad Social, Bienestar, Turismo, Instituto Nacional Electoral, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Seguridad y Protección Ciudadana, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Instituto Nacional de Ciencia y Tecnología, perdón, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Instituto Federal de Comunicaciones, Comisión Reguladora de Energía y las entidades sectorizadas, que son atención a víctimas, actividades de apoyo administrativo, actividades de apoyo a funciones públicas y buen gobierno, fortalecimiento de la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, programa para el adelanto, bienestar e igualdad de las mujeres y programa para el bienestar integral de los pueblos indígenas. Fiscalía General de la República, Energía, Instituto Mexicano del Seguro Social, Instituto de Seguridad Pública y Servicios Sociales del Estado, o sea, el ISSSTE, Pemex, Comisión Federal de Electricidad, y hasta ahí termina, y vienen unas notas. Ahora, si se dan cuenta, cada una de estas instituciones se desagrega a su vez en diferentes programas. Esto estamos en una presentación de un presupuesto por programas, o sea, que ese gasto público se desagrega en programas. Vamos a ver los programas que tiene la Secretaría de Salud. ¿Qué tipo de programas va a tener aquí? Pues aquellos que permiten... Perdón que te interrumpa. ¿Podrías, en la parte de arriba, nos escriben si se podía aumentar un poquito el tamaño? En la parte de arriba tú vas a ver que da ahí mero. Ajá, si le podías cambiar un poquito más, un poquito todavía. más. Ahí se ve, creo que ahí se ve ya. Correcto. Perfecto. Bueno, vamos a ver el número 12, el ramo 12, que es salud. Ramo ya dijimos que es sinónimo de dependencia o entidad del sector público federal. Tenemos formación y capacitación de recursos humanos para la salud. Pero ¿cuál formación? ¿La que está en general o aquella que aporta a la igualdad entre hombres y mujeres? La que aporta a la igualdad entre hombres y mujeres. Luego tenemos investigación y desarrollo tecnológico en salud, atención a la salud, prevención y atención contra las adicciones, programa de vacunación, prevención y atención de VIH, SIDA y otras ITS, salud materna, sexual y reproductiva, prevención y control de sobrepeso, obesidad y diabetes. Estos programas que están adscritos al sector salud no son todos los programas que tiene salud. Bueno, aquí es la Secretaría de Salud, no el sector salud, corrijo. La Secretaría de Salud. ¿Por qué no son todos? Porque solamente están aquellos que coinciden con nuestro objetivo. ¿Cuál es nuestra imagen objetivo? Alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres. Ese es el tipo de presupuesto, pero quiero que se familiaricen con esto. Ahora, estos informes, ¿quién los presenta? La Secretaría de Hacienda y Crédito Público. ¿Y quién los recibe? El Congreso de la Unión. ¿Con qué periodos? Pueden ser mensuales, bimensuales y trimestrales. Y al final viene el informe anual, que ya se incorpora a lo que llamamos cuenta pública. Ahora sí, yo sé que ahorita tienen muchas preguntas sobre esto, pero en cuanto veamos la presentación, pues entonces sí, ya nos vamos a dar cuenta. Me voy a la presentación. Ajá. Ahora dime cómo la incorporo, Si quieres, vuelve a la flechita con el cuadrito y le das... la presentación en la pantalla. Ajá, vas a ahorita dejar de compartir, dale clic arriba. Ajá. Te aparece un letrero que dice dejar de compartir, ¿no lo ves por ahí? Ya lo vi, dejar de compartir. Dejar de compartir. Ahora das otra vez compartir, entras al cuadrito y la flecha. ¿Dónde aparece compartir? En la parte de abajo está tu icono de teléfono, 3 puntos, manita, cuadrito con flecha. Sí, me voy a la presentación, ok. Y ya le pones ahí presentar. Ok. Pues me aparece Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Bueno, le voy a poner cancelar.
A ver, Ajá, otra vez. cámbiale arriba al apartado de ventana completa. Ah, ok. Haz de cuenta, te Sí, va a ya le di aparecer, ventana. exacto, pestaña Chrome, ventana o pantalla completa. A ver, pantalla completa. Ujú. Ujú. ¿Y qué me aparece? ¿Y ya le pongo compartir? Compartir, exacto. No me aparece la presentación. ¿No? A No. ver, vamos de nuevo, presentar ahora. A ver. Ya le voy a poner cancelar. A ver. No, me parece lo mismo. A ver, cancela. Pestañas Chrome, si Ah, quieres, espérate, aquí hay una ventana que compartir audio de la pestaña. sí. Entonces, se la quito, ¿verdad? No, ajá, en tu caso no vamos a proyectar video, exacto. Pero lo importante es que selecciones, que le des clic en pantalla completa o ventana. Bueno, le voy a dar clic en ventana. Ya se lo Ok. di. ¿Ya qué opciones te da ahí? Mi tercer intercambio, WhatsApp y preferencias del sistema. Ah, ok. Entonces dale a pantalla completa. Ahí sí vas a ver tu presentación. Pues me está dando la pantalla debería aparecer la presentación, pero no aparece. Ok. A ver, si me pasas la presentación, enviar mail y yo la presento. Bueno, ok, cancelar. Denos un minuto. Mientras les voy aprovechando que estamos en este momento de anexo 13. Para que vayan Les anotando sus dudas. vayan anotando sus dudas, que seguramente yo acá está intentando localizarlo, el anexo. Carmen, ya nos dirás en la página exacta donde lo podemos encontrar, porque aparece en la cuenta pública de Hacienda. Pero decirles que todos estos los recursos que vamos a estar compartiendo van a estar en la plataforma de Google Classroom, que es nuestro espacio, donde van a encontrar también la presentación de Carmen. Ahorita les voy a compartir en el chat el link del curso, donde van a encontrar el repositorio para todas las sesiones que estamos teniendo. Ahorita se los paso. Por ejemplo, yo ahí les voy a poner, me quedo como tarea, el tema de el link del anexo 13 del presupuesto. Aquí les estoy pasando y en Google Classroom ya les debió llegar. Es una plataforma en la que ustedes van a encontrar el trabajo de clase, por decirlo así, primera sesión, segunda sesión, tercera y cuarta sesión. Ahí vamos a subir las presentaciones y ustedes lo van a encontrar así. Aquí está. ¿Están viendo ya el Google Classroom donde se ve? Aquí les van a llegar los avisos. Acá les van, acá van Ya a está entrar. enviada, Priscila. ¿Ya está enviada? Sí. Perfecto, ahorita doy refresh. Ajá. Todavía no llega, pero no debe tardar. Sí. Entonces aquí les da, y aquí yo puedo ver a todas las personas que les invitamos si no han entrado. Tenemos 4 sesiones más la sesión del Facebook Live y vamos a ir acomodando aquí el trabajo, ¿va? Muy bien, acá Mayela ya lo localizó, el de cuenta pública. Sí, pero no me aparece ese cuadrito de Carmen. Ah, es Es una. que se metieron a todo lo de Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Se tenían que haber metido nada más a Microsoft Word anexo 13. Ah, ok. Ahorita nos dices la ruta para encontrar ese anexo. Exacto. Sí, porque se Voy a metieron a la presentar Procuraduría ya. General. ¿A dónde se metieron? Pues estoy afirmando sin saber. Listo, voy a presentar, Carmen, y tú me vas diciendo, ¿va? Ajá, de acuerdo. Listo. Cuéntenme si ya la ven ustedes. Sí, yo lo veo. Excelente. Ajá. Adelante, Carmen. Bueno, el tema es cómo investigar el gasto público destinado a disminuir las violencias contra las mujeres. Y aquí nos debería aparecer, pero estoy viendo que no, conceptos básicos. Sí, poco a poco está apareciendo. Gasto público federal. ¿Por qué les insistía yo que el informe se refería a gasto público federal? Porque podemos tener en 3 niveles de gobierno, federal, estatal o municipal. De todas maneras va a ser gasto público. Ahorita que veamos más adelante qué significa gasto público. ¿Qué significa la tijera ingreso-gasto?
¿Cuál es el gasto ejercido que nos aparece en la cuenta pública? Porque lo que nos aparece en el presupuesto, ¿qué es? La previsión del gasto, ¿no? Las violencias contra las mujeres, económica, laboral o cuál otra violencia tenemos, compañeras? ¿Alguien quiere contestarme? ¿Qué violencia tenemos? Si quieren pueden abrir. Psicológica y física. Ah, exactamente, psicológica y física. Lo están leyendo, ¿no? Bueno, nos vamos a la siguiente hoja, por favor, Priscila. Sí, Juan y Nava también dice que sexual, otra forma de violencia. Ujú. Patrimonial. Bueno, esa es la económica. Ahora, en la última parte de ahí, pero no me apareció aquí en la pantalla, es por qué el gasto público incide en las violencias. No te pases a la siguiente, es en la anterior, Listo, ahí está, Carmen. Ahí está, ¿verdad? Bueno, tenemos el concepto de gasto público. El gasto público es toda erogación que realiza el Estado para efectuar sus fines y sostener su estructura. Los recursos que emplea provienen de las contribuciones que dan los ciudadanos a través de los impuestos, pero también de otras fuentes de ingreso, como son deuda pública o recursos provenientes de las empresas públicas. ¿Cuáles dos empresas públicas le quedan al Estado actualmente? Pemex y CFE, ¿verdad? Entonces, los ingresos provenientes de Pemex y CFE, pues van ¿a dónde? A los ingresos públicos. Y eso permite que financiar el gasto público. Si ustedes tienen un gasto, ¿qué necesitan tener primero? Pues un ingreso, ¿no? Y eso es lo que hace nuestra tijera, ingreso, gasto. ¿Por qué decimos deuda pública? Porque si ustedes tienen más gastos que los ingresos que hacen, utilizan la tarjeta de crédito, ¿verdad? Entonces están recurriendo ¿qué? A una deuda, pero en este caso es una deuda pública, porque son ¿qué? Gastos públicos. Cuando el gasto público es mayor que el ingreso, tenemos ¿qué? Un déficit público. Cuando el gasto público es menor que el ingreso, entonces tenemos un superávit, igual que en cualquier regla de contabilidad, que a todo cargo corresponde un abono y que si el ingreso que tenemos es menor a los gastos que presupuestamos, pues entonces tenemos un superávit, tenemos un ahorrito. Pero si es al revés, si tenemos un gasto superior al ingreso, por ejemplo, que necesitamos comprar una casa o un auto, pues contratamos deuda, ¿verdad? Y al contratar deuda, eso ya formará parte de nuestros ingresos, pero también de nuestros gastos, porque tenemos que pagar esa deuda. En pagos mensuales, anuales, como sea, pero en pagos. Y además, los llamados servicios de la deuda. ¿Qué es el servicio de la deuda? Los intereses, ¿verdad? Estas definiciones no nos dicen algo muy importante. El gasto público es un instrumento, es una herramienta que tiene el Estado. ¿Para qué? Para cumplir con los objetivos que se ha trazado. Es decir, para llegar a los cambios que quiere hacer o a la continuidad que quiere hacer. Es decir, a la política económica. Y dentro de los objetivos de política económica está la igualdad y la equidad de género. ¿Están de acuerdo? Pues díganme que sí, aunque sea con la cabeza, ¿verdad? Porque veo que no tienen abierto el micrófono. Sí, de acuerdo, Carmen, gracias. Bueno, ahora, la Universidad de Cambridge, no me cambies de hoja, por favor, todavía. La Universidad de Cambridge define al gasto público como el dinero que el gobierno gasta en la compra de bienes y prestación de servicios, que pueden ser desde educativos, de salud, protección social y defensa. Esta definición de Cambridge tiene un faltante muy importante. Concibe al Estado y al gasto público sin intervención económica en el país o en la sociedad de que se trate. Entonces, ¿es correcta esa definición? No, es incompleta. Es la definición con la que hemos cargado durante 40 años, que es la definición neoliberal, donde reduce las funciones del Estado solamente a seguridad y a la prestación de servicios, pero no a la producción de bienes.
¿qué bienes produce, en qué áreas se suscriben los bienes que actualmente produce el Estado mexicano? En energía, porque son Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos. Pero eso es actualmente. En la administración, por ejemplo, todavía de Miguel de la Madrid, me van a decir, pues sí. Entonces, el Estado producía muchísimos bienes y muchísimos servicios. Por ejemplo, entonces, en ese tiempo, fue cuando se inició la venta de todas las empresas públicas, por lo menos de la mayoría, nomás sobrevivieron dos, y la venta de los bancos, que también formaban parte del gasto público. Ahora, el gasto público en México, desde el punto de vista administrativo, forma parte del paquete económico que cada año propone la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el cual se conforma la Ley de Ingresos de la Federación y el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación, justamente lo que es el cuadro que les presenté, ¿verdad? El cuadro que les presenté forma parte de que los informes de la Secretaría de Hacienda, del paquete económico y del presupuesto de egresos de la Federación, que es donde entra el gasto público. Y esto puede ser a nivel federal, estatal o municipal. Bueno, ¿qué es el gasto? Ese es el presupuesto. Pero cuando nos gastamos ese dinero, a ver, yo, Secretaría de Salud, me gasto ese dinero en los programas que abrí. Cada programa tiene ¿qué? Objetivos y metas. Cada programa me debe decir para qué quiero ese dinero y qué meta quiero alcanzar. Quiero capacitar a 50 personas. ¿Y qué quiero lograr por eso? Bueno, quiero lograr tal y tal. Esa es mi meta, ¿verdad? Bueno, entonces, perdón, es al revés. La primera es el objetivo y la otra es la meta. La meta expresa la cuantificación del objetivo. Pero cuando nos gastamos ese dinero de ese programa, lo reportamos. Si se dan cuenta, una de las columnas del cuadro que les mostré decía el gasto ejercido, ¿verdad? El gasto ejercido ya empieza a formar parte de la cuenta pública, que es el informe anual, es la suma de todo, bueno, no la suma aritmética, pero que es la suma en el sentido conceptual de todos los gastos que se ejercieron durante el año. Hay una división del gasto que es muy importante que conozcan. Hay gasto corriente y gasto de inversión. ¿Cuál es el gasto corriente? El que se consume durante el proceso productivo. Por ejemplo, el pago de la luz, ¿qué es? Gasto corriente. Pero comprarme un automóvil, ¿qué sería? Gasto de inversión, porque estoy aumentando mi capital. Entonces, cuando se aumenta el capital, puede ser físicamente o en términos financieros, es decir, con inversiones, entonces estoy haciendo un gasto de capital, una inversión que puede ser financiera o física. Cuando nosotros hablamos de la inversión extranjera directa, ¿de qué estamos hablando? De un gasto de capital, ¿verdad? Pero es una inversión extranjera directa, ¿por qué? Porque se traduce en una empresa, en una fábrica, en un comercio. Si fuera inversión financiera, ¿dónde se haría? Pues en la Bolsa Mexicana de Valores, ¿verdad? En el mercado de financiero. Entonces tenemos gasto corriente y gasto de capital. Los dos entran en la cuenta pública, lo mismo que la desagregación por programas. Un programa puede tener gasto corriente y gasto de capital. Y un ramo puede tener gasto corriente y gasto de capital, que es la suma de todos los gastos de corrientes que tuvo los diferentes programas, el ramo, durante el periodo, generalmente es de un año. Cuando se hace el presupuesto que se presenta en la Cámara de Diputados, en el paquete económico, son previsiones para un año. Normalmente, pero siempre se presenta en el anteproyecto que mandan los ramos a la Secretaría de Hacienda, siempre vienen con desagregado en forma trimestral y también en forma anual, o sea, de tal manera que la Secretaría de Hacienda les puede pedir esos informes. ¿A quién le llegan en el Congreso de la Unión esos informes en el caso que nos ocupa, que es el gasto por igualdad entre hombres y mujeres? ¿A quién le llegan en el Congreso?
a la comisión de qué? Se llamaba Comisión de Igualdad y Género, ahora tiene otro nombre, pero que quiere decir lo mismo. Esa comisión la forman que diputadas federales y la coordina o la dirige una diputada federal, y esto puede ser de diferentes partidos, no solamente de un partido. Lo deben integrar representantes de Morena, representantes del PRI, representante del PRD, representante del PAN, representante del PT, de acuerdo al número de representaciones que tenga asignado cada partido político dentro de qué, dentro de la Cámara de Diputados. Perdón, de tal forma que en esa comisión, cuando reciben estos informes de gasto, como el que les enseñé, de esa manera se están enterando qué se hizo, cuánto se gastó del presupuesto anual y cuánto se gastó respecto a la meta que se habían propuesto. Y ahí pueden ver que desviaciones en el gasto, si se gastó más o si se gastó menos. Cuando se gastó menos se le llama subejercicio. ¿Es bueno o es malo el subejercicio? Es malo. En general es terriblemente malo. Y además es muy común. Es muy común que no se entienda, y que no se entienda por las gentes que tienen asignado una responsabilidad de una dependencia. Por ejemplo, voy a cometer una indiscreción. Cuando yo estaba en el DIF del gobierno de la Ciudad de México, encargada del área de finanzas del DIF, cuando llegué ahí me recibieron con la sorpresa, bueno, con lo que para mí fue una sorpresa malísima, de que solamente habían ejercido el 70%, el 30%, perdón, del presupuesto, es decir, que tenían un subejercicio del 70%, es decir, que de los 500 pesos que pidieron, porque eso está en función de lo que pediste. La Secretaría de Hacienda no te lo asignó, te lo autorizó en todo caso, pero la que lo pidió eres tú, Secretaría de Salud. Tú pediste 500 pesos para realizar 20 programas. Y resulta que en el primer mes, en el primer trimestre, que son 6 meses, te gastaste solamente el 20% de lo que habías pedido para ese semestre. ¿Qué pasó? Lo que tiene que preguntar Hacienda es, bueno, entonces me pediste más de lo que necesitabas. La ilusión que tienen muchas dependencias, en este caso el DIF también tiene esa ilusión, la directora del DIF de aquel tiempo, de que la Secretaría de Hacienda para el siguiente año les iba a regresar lo que no se gastaron. No, la Secretaría de Hacienda les pide que regresen esos recursos que les sobraron a la Tesorería de la Federación, y que para el siguiente año, en lugar de pedir 500, pues pidan lo que realmente necesitan, pero ya no les van a autorizar 500. Si nada más se crecieron 300, eso es lo que les van a autorizar para el siguiente año. Ya vieron qué nocivo es el subejercicio, por eso yo me infarté cuando vi que tenían un subejercicio del 70%, y me lo mostraron como si fuera algo muy, muy bueno, como si fuera una meta, como si se tratara de ahorrar. No, aquí no están haciendo el gasto de la casa, están haciendo el gasto público. Esa dimensión macroeconómica es lo que les hace falta a muchos titulares de muchas dependencias, tanto del sector público federal como estatal y municipal. Y eso es algo que ustedes deben cuidar como periodistas. A lo que tienen que ir es a ver del gasto autorizado cuánto han ejercido. Tienen que haber ejercido el 100%. Bueno, pero si han ejercido el 200%, ¿eso es bueno? Tampoco es bueno. Porque ¿qué quiere decir? Que su previsión fue incorrecta. Que si pidieron 500 pesos y llevan gastado 800, pues ¿qué pasó? No saben estimar los gastos que van a requerir. Tampoco quiere decir que al año siguiente les van a autorizar 800 en lugar de 500. No, eso no va a pasar. Lo que va a pasar es que les van a exigir que presenten una programación del gasto real y les quiten esos 300 para el siguiente año. Esos 300 que se gastaron de más. Bueno, de hecho, si se los gastaron en el primer semestre, quiere decir que los tomaron de los recursos del siguiente semestre.
¿Eso es posible? No, no siempre es posible, porque la tesorería de la federación va radicando los recursos, los va poniendo en cada dependencia disponibles en función del calendario de gastos que mandaron. Mandaron un calendario de gastos acompañado de su presupuesto anual. Dijeron, necesito 500 pesos para hacer 5 cursos. Y resulta que en el primer semestre ya se gastaron 800 pesos y no han hecho los 5 cursos, porque la meta de 5 cursos era anual, ¿verdad? Entonces, pues obviamente que ahí Hacienda pregunta qué pasó. Y lo mismo la comisión esta de equidad y género, que tiene acceso a esa información, va a preguntar, aquí hay una desviación. Se está gastando más de lo que se autorizó. ¿Y de dónde salió ese dinero? Que se gastaron de más. Y entonces está mal presupuestada y se exponen a una sanción muy severa, tanto de la comisión como de la Secretaría de Hacienda. Entonces, la comisión no puede argumentar que no sabe lo que está pasando. Lo sabe perfectamente. Que no lean los informes de la Secretaría de Hacienda o que no lo sepan leer, ese es otro problema, pero no es problema de la Secretaría de Hacienda. ¿Es problema de quién? Pues de la comisión, ¿verdad? O de las diputadas que están en la comisión, que tendrían que haberse puesto a estudiar. ¿Queda claro esto? Tenemos preguntas justo acá en el chat. Samantha Páez dice, ¿y qué pasa con ese dinero que se regresa? Y Mayela levantó la mano. No sé si es sobre el mismo punto, pero Samantha pregunta, ¿qué pasa con ese dinero? Con ese dinero, cuando hay un subejercicio, cuando se gastaron, cuando en lugar de gastarse 500, se gastaron 300, ¿a esa pregunta te refieres? Que me contesten sí o no. Sam, ¿a eso te refieres exactamente? Sí. Pueden Sí. abrir micrófono. ¿Está bien para ti, Carmen, si abren el micrófono Sí, también? sí, que abran el micrófono, por favor. Adelante, Sam. A ver, compañera, yo lo mencioné, pero lo repito. Ese dinero se tiene que regresar obligadamente a la tesorería de la federación o a la tesorería. Por ejemplo, el DIF tenía una tesorería, entonces tenía que pasar primero por la tesorería del DIF y luego el DIF entregarlo a la Secretaría de Hacienda, porque eran recursos de la Secretaría de Hacienda. Ese es el punto. Se tienen que regresar, no se pueden quedar con ellos para el presupuesto, no los pueden incorporar al presupuesto del siguiente año. Eso está sancionado. Y tan sancionado que pueden ameritar una sanción de la Contraloría de inhabilitarlos por 10 años, ¿eh? Me ha tocado ver casos así. Inhabilitarlos por 10 años, ¿qué implica? Pues que en 10 años no pueden ejercer un puesto en la administración pública federal, estatal o municipal. O en las tres, en algunos casos, en ninguna de las tres ámbitos. Buenas tardes. ¿Queda claro? Perdón. Dice Samantha que una disculpa, su micrófono de su computadora no sirve y dice que sí quedó claro. Mi micrófono está abierto. No, el de ella. Ah, que lo abra. Que no puede. Que no sirve. Adelante, Maye. Buenas tardes. Me presento, soy Mayela Ávila. La pregunta es la siguiente. Ahorita, hasta el momento nos queda bastante claro el ejercicio o cómo se manejan las finanzas en el ámbito gubernamental. Pero aquí no es el ámbito gubernamental, te corrijo, es el ámbito federal, porque gubernamental puede ser estatal y gubernamental puede ser municipal. Okay. ¿Está claro? Ajá, muy bien. Pero aquí hay un pequeño problema. Con la ley con la homologación de la contabilidad de gobierno, ya no se puede revisar tan específicamente qué uno se fue a capacitación, qué peso 2 se fue a comprar gorditas, qué peso 3 se fue a viáticos. ¿Por qué? Porque ya vienen como por ejes. Por ejemplo, viene el capítulo 1000, capítulo 2000, capítulo... Esos son capítulos de gasto. Así es. Y pero entonces, tienen clasificaciones cruzadas donde tienes el programa y el capítulo de gasto. Entonces sí, tienes información de las dos. Ajá, pero el problema, por ejemplo, cuando uno quiere hacer específico para revisar destino de capacitaciones, no puedes revisar destino de capacitaciones, el tema en específico de lo que tú tienes en un presupuesto, porque en tu cuenta pública o en tu avance financiero no viene ese rubro así, lo meten en uno de los capítulos, en el lo generalizan. Exactamente, y eso complica mucho la labor al periodista. En la cuenta pública, pero en los informes no. Acuérdate que la cuenta pública registra el gasto anual y en los informes le estás dando un seguimiento mensual
bimestral y trimestral. O sea que tienes 3 oportunidades de detectar un problema. Ujú. Ya cuando llegas a la cuenta pública y haces una detección a nivel anual, bueno, pues es que ya pasó todo el año. ¿Y No, por qué no te diste cuenta en los informes trimestrales? no lo ha hecho en el ámbito federal, pero los locales sí utilizan esa trampa en los avances de estados financieros con los ejes y capítulos e incluso te incorporan cosas que no necesita saber la ciudadanía. O sea, Me como... estás hablando, a ver, compañera, para Sí. que nos entendamos, me estás hablando del ámbito estatal. Sí, Ah, bueno, por ahí sí, hubiéramos pero me empezado. refiero, en general ese ejemplo lo digo por las trampas que se están dando para que no se especifique, porque para el tema de cómo saber que, por ejemplo, si tú presupuestaste 1,000,000 de pesos para capacitar y certificar a tales funcionarias, no te vas a encontrar el rubro así, no vas a encontrar el programa exactamente así, ¿De qué a menos estado me estás hablando en tu ejemplo? en Coahuila, Coahuila. Bueno, ¿de quién es responsabilidad eso? de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas o también de la Secretaría de la... No, ese me estás diciendo el programa. Yo te Sí. estoy diciendo de quién es responsabilidad los lineamientos de gasto. Del Congreso de Coahuila. Bueno, pues entonces, cada congreso tiene esa facultad. El problema es que ahí el Congreso de la Unión está haciendo, el Congreso de la Unión del gobierno de Coahuila, Sí. porque es muy importante la segunda parte, el gobierno de Coahuila tiene esa particularidad, pero si me hablaras del gobierno de Chihuahua, pues tiene otras, y así cada estado, pero eso, yo te estoy hablando del global, del nacional. Uh-huh. Entonces no puedes llevar ese ejemplo de Coahuila al caso nacional, sí. Ok, entonces, y la otra, tengo entendido que todos los gastos que no se ejerzan, a que mañosamente los gobiernos dicen que es ahorro en lugar de subejercicio. Economías, les dicen. Uh-huh. Ajá, se regresa a la federación, pero la federación a su vez vuelve a crear una nueva bolsa con base en los que sí realmente necesitaron y ejercieron, que fueron las entidades Pero el cumplidas. ejemplo que yo puse, compañera, no es de los estados. Yo, ¿de qué estoy hablando? Del De la gasto federación. público federal, y lo aclaré desde un principio. Okay. Lo que suceda a nivel del gasto de aportaciones del gobierno federal, del estado, hacia los estados de la República, uh-huh, hacia las entidades federativas, tiene otro manejo. Ok, entonces ahorita nada más se va a abocar en tema federal. Por supuesto, yo no Okay. puedo hablar de cada estado de la República. Imagínense, tenemos que hacer un curso para cada estado. Ok, perfecto. ¿Ustedes qué opinan? ¿Que puedo hablar de todos los estados? Son 32 entidades, no me espante. No, quería saber su Ahora, punto de si vista. hacen un curso dedicado a Coahuila, bueno, pues yo me pongo a estudiar el caso de Coahuila. Pero si ustedes no tienen la visión federal, tampoco van a entender lo que pasa en Coahuila. Uh-huh. Pero hay un renglón dentro del presupuesto de egresos de la federación que son aportaciones a los estados y municipios. Y es cierto, ahí las economías que tienen los estados llegan y forman parte de una bolsa. Y con esa bolsa se redistribuyen. Además, había el criterio, yo no sé si todavía lo conservan, de que el gasto asignado a cada entidad bajo ese mecanismo de apoyos a los estados estaba en función del volumen de población de cada entidad. Entonces, los estados más poblados recibían más gasto y los menos poblados, pues menos gasto y todo eso. Eso parece que ya se está modificando y ahora se tienen criterios regionales. Ajá. Bueno, qué bueno que hiciste esa pregunta, compañera, porque les aclaro a todos y les insisto, estamos hablando de gasto público federal y ese se compone, lo mencioné en la hoja anterior, pasamos a la hoja anterior, compañera. Gasto público federal, gasto público estatal o municipal. Hay esos 3 niveles de gobierno y cada nivel de gobierno tiene su presupuesto y su cuenta pública. Pero si nosotros hablamos del gasto público global a nivel nacional, ¿de qué estamos hablando? De un instrumento de política económica que puede aterrizar en un estado o en un municipio, pero que es para todo el país.
Este programa del anexo 3 es para todo el país. A ver, compañera de Coahuila, dígame sí o no. Le abro el micrófono porque veo, ya vi que le cerraron el micrófono. No, yo no lo puedo abrir. Se lo abres, Priscila, por favor. Sí. Compañera de Coahuila, a ver, dígame, ¿este anexo 13 es para todo el país o nomás para Coahuila? No, sí es para todo el país. De acuerdo, pues entonces, ¿por qué estoy hablando de todo el país? Porque estamos analizando el gasto público destinado a la igualdad hombres y mujeres. Entonces, no puedo hablar del gasto público destinado exclusivamente a Coahuila, porque el gasto público de Coahuila es una piececita ¿del qué? ¿Del qué? Del universo nacional. Claro. Pero tenemos 31 piececitas más de ese mapa. Entonces, para poder hablar de las 32 piececitas, tenemos que hablar de qué, del gasto público federal, ¿o no? Sí, sí es una parte importante. Es una parte como cualquier otra. Y estas deficiencias que usted menciona tienen que ver con el Congreso de la Unión, pero tienen que ver con el partido que domina en el Congreso de la Unión. Y el que autorizó es, ahí es donde tiene usted que plantear esas preguntas. Ok, bueno, gracias. ¿Algo más, compañera Mayela? No, por mi parte sería todo. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? ¿Podemos pasar a la siguiente lámina? Yo tengo una pregunta. Perdón. A ver, dígame. ¿Le abres el micrófono, Priscila, por favor? Ella lo abre. Adelante, Carmen. Nada, adelante, Laura, perdón. Perdón. Buenas tardes a todas. Buenas tardes. Yo tengo una pregunta que va más o menos en el sentido de la compañera Mayela. ¿Cómo se puede saber cuando hubo un sobre ejercicio, bueno, que se excedieron de la cantidad que habían? Sobre ejercicio. ¿Cómo puedo saber, por ejemplo, si usted dice... Pero si en su estado, ¿de qué estado me está hablando? De la Ciudad de México. De la Ciudad de México. Pues no le estoy presentando el informe. ¿Qué viene ahí en el informe? El avance, presentan 3 informes. El avance mensual, el avance bimensual y el avance trimestral. Van 3 veces que lo repito, anótenlo, por favor. Si usted en el primer mes, cuando vio el reporte, no se dio cuenta, tiene oportunidad de verlo en el reporte trimestral. Si en el reporte trimestral tampoco se dio cuenta, tiene oportunidad de verlo en el trimestral. Y si en el trimestral no se dio cuenta, pues entonces ya se va hasta el anual. Hasta el segundo trimestre y al anual. ¿Pero de quién fue la culpa? ¿Del supervisor o del que hizo el reporte? ¿Del que supervisó eso, no? No es culpa de la dependencia. El supervisor para eso está. Ahora, ¿qué tiene el gobierno de la Ciudad de México? Pues tiene su Contraloría Interna, tiene su propia Secretaría de Finanzas y tiene también un equivalente al Congreso de la Unión, que es la Asamblea. Y ese informe lo presenta la Secretaría de Finanzas a la Asamblea. Y ahí es donde ellos evalúan. Ya no es Asamblea, es Congreso. Sí, ¿que queda aclarada su duda? Sí, la pregunta concreta era si en los informes estos, si en los informes que usted se refiere, si viene detallado para dónde se fueron, por ejemplo, si pidieron 500 y ejercieron 800, esos 300, ¿ahí sí viene detallado? Sí, ahí viene detallado. Ok, esa era la pregunta, gracias. Ok. Compañeras, les sugiero que vayan anotando sus preguntas, sus dudas, pero para que las hagamos todas al final, porque si no vamos a seguir interrumpiendo la secuencia de la exposición. ¿Estás de acuerdo, Priscila? Ya se me fue Priscila. Muy bien. No, aquí estoy escuchando. Adelante, hacemos hasta el final las preguntas y por favor, si avanzo. Por eso les dije que fueran anotando, porque si no vamos a interrumpir la secuencia. Ay, pero ya te fuiste hasta el final.
Ay, Ok, ¿me quedo aquí? sí, hay otra lámina. No, me pasa esta de violencias y luego a esta. Esta. No, Esta. no, pero hay otras. Sí, cierto. ¿Esta primero? No, está perfecto, está perfecto. Violencias contra las mujeres. Tenemos la económica, la laboral, la psicológica y la física. Aquí en la económica es muy importante que yo les mencione la ejercida por el Estado, la comunidad o la pareja. Si ustedes van a la definición que da el INEGI sobre violencia económica contra las mujeres, solamente van a encontrar la definición de la pareja. Es decir, lo que le llama cuando la pareja le quita el ingreso a la mujer, con o sin su consentimiento. Y la patrimonial es cuando le quita bienes patrimoniales, como quitarle una casa, un automóvil, cosas de esas, ¿no? Pero buen cuidado tienen de no mencionar la violencia ejercida por el Estado. ¿Cuál es esa violencia, compañeras? Pues es muy simple. Mantener a las mujeres con situaciones de discriminación, ¿qué es? ¿Se traduce en violencia económica, sí o no? Porque nos reduce el acceso a muchas cuestiones de índole económico, porque la discriminación cuesta dinero, nos cuesta en el nivel de ingresos, nos cuesta en el acceso a bienes y servicios. ¿Alguien me puede decir si estoy bien o si estoy mal? A ver, o sea, este tipo de intervenciones sí es conveniente, Priscila, que tengan el micrófono abierto para que puedan participar. Ok, por ejemplo, acá Laura escribió que es violencia institucional, la del Estado. Ajá. Es la del Estado, pero no es institucional, porque si la ubicas en institucional, quiere decir que es de una institución. Pero cuando yo digo del Estado, puede ser, ¿por qué? Por el poder legislativo, por el poder ejecutivo y por el poder, ¿qué? Judicial. Las tres instancias del Estado. Pero si tú lo reduces a institucional, entonces quiere decir que las instituciones son las que tienen esa violencia. No, son los tres poderes del Estado los que ejercen esa violencia a través de que de una política económica que permite la discriminación contra las mujeres, que permite que las mujeres tengan salarios más bajos, que permite que a las mujeres embarazadas se les despida de los empleos. Ya ven como una discriminación contra las mujeres, que es esa, despedirlas porque están embarazadas o no aceptarles su solicitud de empleo porque están embarazadas, es producto de una política de discriminación. ¿De quién? Pues del Estado. Pero esa no la menciona INEGI, solamente menciona la que ejerce la pareja. Pero, ¿en qué se traduce sufrir violencia económica? En pobreza. Si nosotros nos quedamos con la visión del INEGI de que solamente la produce la pareja, entonces diríamos que la causa de la pobreza de las mujeres es su pareja. ¿Estaríamos en lo correcto? Yo creo que no, ¿verdad? Porque ¿quién me va a decir cuál es la causa de la pobreza de los hombres? ¿Las mujeres? No. Es una relación social. ¿Y esa relación social en dónde se establece? Pues a nivel global de la sociedad. ¿Y quién domina eso? Pues las diferentes instancias de poder del Estado. Y por eso decimos que el gasto público es un instrumento de política económica. Entonces, por un lado tenemos un presupuesto de equidad, igualdad, hombres-mujeres, pero por el otro lado tenemos que somos muy permisivos como Estado para que no contraten a las mujeres embarazadas. Entonces ahí ya, para empezar, hay una incoherencia. ¿Están de acuerdo? ¿Por qué? Porque eso se traduce en violencia económica. Permítanme. Bienvenida, Blanca, adelante. Muchas gracias, que te vaya bien. Perdón, discúlpenme, pero tengo un perro que se llama Galeano, este es un breve paréntesis cultural, y vinieron por Galeano. Bueno, entonces, sí debemos tener una visión de la pobreza, de la violencia económica, porque se traduce en pobreza. Ahora, como
como aquí en este país Coneval mide la pobreza en varias dimensiones, uno de los efectos muy importantes es lo que llama Coneval pobreza de ingresos, pero también hay pobreza por carencia de servicios sociales, también hay pobreza por situación de vivienda, por nivel de educación, o sea, hay varios niveles de la pobreza, pero en la primera que nos tendríamos que fijar es la de nivel de ingresos. Y aquí sí tenemos que esa pobreza es fundamentalmente ejercida por la parte económica. Ahora, por la parte de la pareja, aquí nos metemos en el tema de la cultura patriarcal. ¿Por qué? Porque las mujeres le entregan su sueldo a la pareja voluntariamente, la más de los casos. Voluntariamente, entre comillas. ¿Por qué entre comillas? Porque es algo que tienen culturalmente naturalizado, porque fueron educadas bajo el patriarcado, donde la autoridad es sinónimo, digo, la condición masculina es sinónimo de autoridad, ¿sí o no? Sí, ¿verdad? Entonces, el hombre igual autoridad, y es una autoridad que yo debo obedecer, y como lo debo obedecer, pues aquí está mi sueldo, y tú eres responsable, tú te encargas de mi sueldo, porque tú eres el proveedor. Yo voy a seguir siendo, aunque tenga un empleo remunerado, voy a seguir siendo la esposita, ama de casa, que cuida a tus hijitos y que te cuida a ti y que cuida la casa y que cuida al perro también. Entonces, esa es la situación del sometimiento de las mujeres de la cultura patriarcal. Esa es la razón de fondo por la que se tienen que hacer acciones sustantivas para lograr la igualdad, porque hay una desigualdad que se puede constatar en todos los ámbitos. Y entonces, esas acciones sustantivas a lo que ayudan, pues es a que haya, por ejemplo, paridad en el Congreso. ¿A qué Congreso me estoy refiriendo? Al Congreso Nacional, al Congreso Federal, ¿verdad? El Congreso de Coahuila no tengo la menor idea, tampoco el de Baja California, de los 32 estados no tengo la menor idea, incluyendo la Ciudad de México. Porque no vamos a hablar del tema regional. Estamos hablando del nivel nacional, de todo el país en su conjunto, pero también del resto del mundo. Porque ¿con qué nos relacionamos como país? Pues con otros países, ¿verdad? Y la economía está, ¿qué? Globalizada. Lo que hoy sucede en México, instantáneamente, gracias además a la digitalización, instantáneamente aparece en China, en África o donde ustedes me digan, ¿verdad? Y al revés, aquí tenemos conocimientos de lo que está sucediendo en otros países. Claro que hay áreas que se especializan en el resto del mundo. ¿Cuáles son esas áreas? Pues relaciones exteriores. Secretaría de Economía, ¿por qué? Porque ahí está todo lo del Tratado de Libre Comercio. Pemex, ¿por qué? Porque ahí está todas las exportaciones de crudo, o sea, toda aquella empresa o institución que exporte bienes o servicios tiene que estar atenta a lo que sucede en el mundo. Pero también aquella que compre bienes de importación. ¿Y quién compra bienes de importación básicamente? Pues el gasto público federal, pero también puede ser el estatal, porque ya vimos, el mejor ejemplo es el de Coahuila, de la contratación de deuda. ¿Qué fue lo que pasó con la deuda de Coahuila? Pues que en lugar de gastársela como deuda, y de acuerdo a la Constitución, quedó en el bolsillo de unos gobernadores, de los Moreira, para ser más exacta. Entonces, perdón compañera, no es ánimo de ofender. ¿Es correcto eso? Ese es un ejemplo claro de una violación a la Constitución. ¿Por qué? Porque la Constitución mandata que se autoriza la contratación de deuda siempre y cuando se vaya a utilizar en la inversión de bienes o servicios. Y aquí esa deuda que se contrató por parte del gobierno de Coahuila, ¿en qué se gastó? En bienes y servicios, pero de la personita. Es decir, no en bienes de servicios para el Estado, sino en bienes y servicios para la familia Moreira. ¿Eso se vale? No, no se vale. Eso es un delito.
Ahora, ¿quién tiene la culpa? Aquí como dicen que el que da y el que toma, ¿no? Es decir, el que da, ¿quién fue? La Secretaría de Hacienda, porque esta Secretaría de Hacienda lo autorizó. Y el que toma, bueno, pues el que lo solicitó. Pero las contralorías de los gobiernos y del Estado también tienen un déficit importante, que generalmente le hacen las observaciones y todo el peso de la ley cae en las personas que firman los documentos. Entonces, ¿quién firmó esa autorización de deuda para Coahuila? Ah, pues el director de deuda pública de la Secretaría de Hacienda. Pero ese director, a su nivel de director, no tenía suficiente autoridad para haber firmado ese oficio, a menos que se le hubiera solicitado ¿quién? Su jefe. ¿Y quién era su jefe? El subsecretario. Y el subsecretario, a su vez, lo autorizó porque el secretario de Hacienda se lo pidió. Entonces, en última instancia, ¿quién es el responsable? Pues el secretario de Hacienda. ¿Pero a quién metieron en la cárcel? Al que firmó. ¿Y quién firmó? El director de deuda. Y todavía estaba hasta hace poco en el reclusorio norte. Entonces, el que debía estar debe ser el secretario de Hacienda, ¿no? E inclusive a lo mejor el presidente, porque el presidente tuvo que haber intervenido en esa autorización. Entonces, ahí les estoy dando un claro ejemplo de violación a esto. Ahora, hay una ley muy importante que se llama Ley de Presupuesto y Responsabilidad del Gasto Público. Esa ley tiene un capítulo que dice: toda entidad o toda institución que no presente en el plazo definido, en tiempo y forma, su previsión de gasto, va a recibir una sanción. ¿Cuál es? La Secretaría de Hacienda estará autorizado para hacer ese presupuesto y esa dependencia tendrá que aceptar lo que la Secretaría de Hacienda le autorice. Gracias a ese artículo, todas las dependencias mandan su anteproyecto de presupuesto a la Secretaría de Hacienda en tiempo y forma. ¿Qué quiere decir en tiempo? Bueno, en los plazos que les dieron. Y en forma, de acuerdo a los formatos que la propia Secretaría de Hacienda les envió. Y eso se debe hacer también a nivel estatal. Ese es un proceso de programación presupuestaria que deben formular, que lo hace el gobierno de la Ciudad de México y que lo hace también la Secretaría que lo hacen las diferentes secretarías de finanzas o de Hacienda de los gobiernos de los estados. Les piden a sus diferentes secretarías en los estados, a las estatales, no a las federales, a las estatales. Por ejemplo, Secretaría de Bienestar tiene oficinas en Coahuila, pero el presupuesto de las oficinas de Bienestar de Coahuila, ¿a quién le entrega presupuesto? ¿A la Secretaría de Bienestar Federal o al gobierno de Coahuila? A la Secretaría del Gobierno Federal. ¿Quién le entrega el presupuesto al Congreso, al gobierno de Coahuila? Pues las dependencias que están asignadas por el gobierno de Coahuila, exclusivamente. ¿Sí queda claro el ejemplo? Las representaciones de una dependencia federal en el estado le entregan su presupuesto pues a la casa matriz. ¿Cuál es la casa matriz? Pues la Secretaría de Bienestar, que está aquí en la Ciudad de México y que forma parte del presupuesto de egresos de la Federación. Bueno, regresemos a la violencia económica. Violencia económica se traduce en pobreza. ¿En pobreza para quién? Para las mujeres. Pero también ¿para quién? Para sus hijos. Entonces se vuelve en una pobreza intergeneracional. ¿Por qué intergeneracional? Porque es la generación de ella y la de sus hijos. Pero no es la única violencia que padecen las mujeres, también está la laboral. Y una de ellas muy importante es el acoso laboral, el acoso sexual y el acoso físico, el moving, el llamado moving. El acoso sexual, bueno, pues ya saben cuál es, ¿verdad? Pero la parte de acoso laboral lo podemos identificar como el moving, y ese es el más difícil de probar. La reforma laboral de esta administración, la que se aprobó hace 2 años, en mayo de hace 2 años, abrió un capítulo especial sobre acoso laboral y sobre acoso sexual, que forma parte del acoso laboral, ¿verdad?
Y no solo eso, sino también que el convenio de la Organización Internacional de Trabajo que firmó el gobierno de México en esta administración, hay un convenio relativo precisamente a la violencia laboral, a la violencia que sufren las mujeres. ¿En qué descansan esta violencia laboral? En las jerarquías, fundamentalmente, en el nivel de autoridad que tenga el hombre sobre la mujer. Y esto pasa si yo soy empleada y mi jefe inmediato es un señor, pues para mí va a tener doble autoridad, la de la jerarquía administrativa y la de la jerarquía ¿qué? Patriarcal, la que la cultura patriarcal me ha enseñado, en la que me han educado, en que los hombres son los que mandan. Entonces, pues ese señor tiene doble autoridad. Por lo tanto, cuando me pida un favor sexual, yo voy a acceder porque además voy a partir de la premisa de que si yo accedo, pues voy a obtener un beneficio, que puede ser un aumento de salario, un aumento de escalafón, que se traduce en aumento de salario, una reducción de la jornada, un permiso especial, X cosa. Pero ahí, ¿en qué estamos incurriendo? En un problema de corrupción, ¿sí o no? Y lo mismo sería en cualquiera de los tres niveles, para sintetizar. Lo que trato de decirles es que el umbral de las mujeres para sufrir violencia laboral es muy alto. Lo que le da la reforma laboral a las mujeres y el convenio de la OIT son dientes. ¿Qué quiero decir con dientes? Herramientas para que se defienda. Porque antes, para demostrar el acoso laboral, las pruebas tenían que descansar en la demandante y no en el demandado. En el demandado y no en la demandante. Entonces, ¿qué pasaba? Pues que obviamente el demandado no iba a aceptar esas pruebas, ¿verdad? No iba a aportar ninguna prueba. En cambio, si yo demando y aporto las pruebas, pues entonces tengo elementos para avanzar, con el entendido de que esa trabajadora no puede ser despedida por esa causa. Porque el problema fundamental por el que las trabajadoras o los trabajadores, porque esta violencia laboral también se presenta a los trabajadores, no denuncian y toleran este acoso laboral y este acoso sexual, no solamente es por la cultura patriarcal, también es porque saben que pueden exponerse a perder su trabajo. Y las primeras que las van a juzgar cuando presente la denuncia, ¿quiénes van a ser? Sus compañeras de trabajo, las mujeres. Porque les van a decir, ay, sí, qué casualidad que te andaba buscando a ti. Qué raro, pues a ti te andan buscando porque todos te buscan. Pues si no eres una mujer decente, es lo primero que va a ser juzgada moralmente. Y ella le tiene temor a ser juzgada de esa manera y con justa razón, ¿verdad? Porque ya sabemos cómo en la comunidad y en su familia estos juicios se traducen en muchísimos problemas. Entonces, evidentemente que va a tener mucho miedo de presentar una denuncia porque va a perder su trabajo, va a ser insultada, en primer lugar por la persona a la que demandó, pero por sus compañeras de trabajo y desde luego por sus jefes, suponiendo que el jefe no fuera el que le hizo el acoso, ¿verdad? El responsable de acoso. El moving o acoso laboral es ese que donde le hacemos la vida imposible a una trabajadora. El jefe, en complicidad con otros compañeros de trabajo, se encargan de dificultarle. Si quiere sacar fotocopias, le cierran el paso. Si quiere usar la computadora, le dicen que no tiene derecho en ese horario. En fin, hay 20,000 trucos, ¿verdad?, para hacer ese acoso laboral, pero ese es el más difícil de comprobar, el moving. Sin embargo, es posible y sin embargo también está protegido y considerado en la reforma laboral y en el convenio de la OIT. Pero regresemos a este asunto del umbral a la violencia que tienen las mujeres. No pasa en la siguiente, todavía no. Por ejemplo, si esta mujer creció en un hogar donde el papá golpeaba a la mamá, o sin necesidad de golpearla, la sometía a violencia psicológica o económica,
pues ella está acostumbrada a que así es la vida, ¿no? Tiene normalizado un umbral de violencia. Normalizado, ¿qué quiere decir? Que le parece que eso es lo que hay, que no hay otra cosa, no hay otra opción. Pero luego se casa, forma un hogar y el marido igual, como su papá. La maltrata psicológicamente o físicamente o la maltrata sexualmente, que también existe eso, o la maltrata de manera económica. Entonces esa mujer cuando llega a un empleo y su jefe la maltrata, ¿qué va a hacer? Está acostumbrada al maltrato, lo va a ver como una cuestión normal, por lo menos en el trabajo le pagan, ¿verdad? Va a decir, ese es el grave problema o la razón fundamental por la que las feministas estamos tan comprometidas con desbaratar esa cultura patriarcal, porque ese es uno de los principales obstáculos con los que nos enfrentamos, por ejemplo, para convencer a una mujer a que presente una demanda, ya sea contra el marido, ya sea contra el papá, ya sea contra el jefe, a que no vea como normal esa situación que ella está viviendo, o que vive la vecina, o que vive su amiga. ¿Quién más difunde esa normalidad? Los medios masivos de comunicación, sobre todo los electrónicos, las famosas telenovelas. Ahí es muy normal que la heroína la golpeen, le vaya como en feria, ¿verdad? Y que salga airosa, solamente con su fuerza, porque es la Mujer Maravilla. Pero en ningún momento, yo no creo que haya en las telenovelas una ocasión donde esa mujer va hasta a hacer una demanda y a meter a la cárcel al tipo, o al jefe, o a quien sea, pero que puede llegar un castigo a cárcel también. Esas situaciones no se presentan en los medios masivos de comunicación, pero lo que sí se presenta es que, pues tú es pobre porque no haces la lucha, es pobre porque tú quieres, en fin, no es cierto. Una mujer que se enfrenta a una demanda de acoso laboral y que pierde su trabajo, va a significar que en el siguiente empleo, así sufra las peores acosos que sean o las peores ofensas, se va a quedar callada porque ya sabe que le va a costar el empleo. Es más, en el ámbito empresarial y también en el ámbito de la burocracia, los mismos jefes se encargan de circular la versión de que esa trabajadora es conflictiva. ¿A poco no le ponen ese epíteto a estas mujeres? Pues no es conflictiva, es que se está atreviendo a denunciar una situación que es irregular, que es ilegal. En la medida que tengamos esa concepción de las cosas, podemos avanzar más y podemos exigir un presupuesto para la igualdad de género mucho más fuerte, que tenga más músculo que el actual. Psicológica y física. ¿Cuál es esa? En el ámbito laboral o en la pareja o la familia, pues ya sabemos que ahí se da, ¿verdad? Y física, pues también por el Estado, la comunidad, la pareja y la familia. El caso de violencia psicológica y física es la que tenemos en el caso de la Ciudad de México, no sé, tengo entendido que también en las grandes metrópolis como Monterrey, Guadalajara y otras más, bueno, en las ciudades fronterizas, por lo menos yo conozco 2 casos, Ciudad Juárez y Tijuana. En Tijuana es poco comparado con el de la Ciudad de México y también en Ciudad Juárez es poco comparado con la Ciudad de México. ¿A qué violencia me refiero? A la que experimentamos en medios de transporte público. O sea, aquí ha llegado a tales niveles que ha sido necesario establecer camiones y vagones del metro para mujeres y vagones del metrobús para mujeres, porque donde estamos, hombres y mujeres, no sabemos convivir. Y no me refiero a nosotros, don Cresno, porque los hombres hostigan a las mujeres de muchas maneras, de manera psicológica, sin necesidad de tocarla, basta con que la empujen, con muchas cosas, y entonces se tienen que crear espacios especiales para las mujeres. Este es el único país que tiene eso, por el nivel de cultura machista, patriarcal y de misoginia contra las mujeres. Eso es maltrato.
¿Sí o no? Correcto. Bueno, compañeras, ¿me dan permiso de pasar a la siguiente lámina? Ya tenemos claro el tipo de violencias de las que estamos hablando. Voy a incluir todas porque todas tienen que ver con ese presupuesto de igualdad y equidad de género. Pasamos a la siguiente lámina. Gasto público, anexo 13, erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres. Son políticas públicas y programas de gasto público destinados con acciones sustantivas para la igualdad entre mujeres y hombres. Esto tiene una incidencia directa e indirecta en la violencia contra las mujeres. ¿Sí o no? A ver, ¿alguien me puede dar un ejemplo? ¿O me puede decir si estoy en lo correcto o si estoy equivocada? ¿Alguien que quiera participar? Levante la mano. ¿Alguien quiere levantar la mano? Adelante, compañeras. Por favor, le abres el micrófono a Priscila. ¿Quién por acá quiere? ¿Pueden ellas mismas abrir? Samantha, ¿quieres escribir por el chat o comentar? Por tu micrófono, pero no sirve, ¿verdad? ¿Alguien más que quiere comentar? En este ejemplo que les puse del transporte, ¿quién decidió que hubiera vagones para mujeres y vagones para hombres? ¿Fue una decisión de las mujeres o fue una decisión a nivel estatal, federal o municipal? En el caso de la Ciudad de México, fue que el gobierno de la Ciudad de México, ¿sí o no? Sí. Entonces, Sí, correcto. correcto. Entonces, es una acción que forma parte de ¿qué? Del presupuesto para la igualdad entre hombres y mujeres. Sí. Porque eso cuesta. Tener vagones y camiones especiales para las mujeres cuesta. ¿O no? Entonces, es una acción directa del Estado, en este caso del gobierno de la Ciudad de México, en beneficio de las mujeres, para evitar que sufran tanta violencia. Por ejemplo, poner vigilancia especial en las estaciones del metro donde se presentan mayores problemas, donde se han presentado mayores desapariciones de mujeres y feminicidios y todo esto. Bueno, una cosa muy importante. El clímax de la violencia física, ¿cuál es? Es el feminicidio, ¿sí o no? Porque ahí no solamente estás golpeando a la persona, sino la estás matando. Y las principales muertes son en la relación de pareja, los principales asesinatos. En este caso les vamos a llamar feminicidios, como el doctor. Una de las funciones importantes que tiene el Estado es que la seguridad, ¿sí o no? Brindar seguridad a los y las ciudadanas. Entonces, lo primero que se hizo en este trabajo en beneficio de las mujeres es tipificar el feminicidio, tipificar esa violencia física contra las mujeres en el feminicidio, producir una ley de violencia contra las mujeres para que quedara ahí especificado en cada uno de sus artículos en qué casos está incurriendo en violencias y cómo debe ser castigado, a qué se exponen las dependencias o las personas que actúan con violencia contra las mujeres. Y eso tiene que formar parte del anexo 3. La violencia obstétrica, por ejemplo. La violencia obstétrica, ¿en qué área se ubica? Pues en salud reproductiva, ¿sí o no? Entonces, un buen servicio de salud reproductiva debe excluir la violencia obstétrica. ¿Qué es violencia obstétrica todo esto? ¿Alguien me puede decir? A ver. La violencia que se ejerce por parte de médicos o personal de salud cuando una mujer va a tener un parto o una cesárea. A dar a luz. Así es, compañeros.
Esa es la violencia obstétrica y qué bueno que ya está tipificada, porque es el peor momento para una mujer como para hacer, bueno, el peor momento es estar enferma de entrada, pero en este caso no es una enfermedad, sino es una situación donde está ella pues en el punto de dar a luz, de tener un hijo o una hija y verse agredida por las personas que supuestamente la iban a ayudar. Pero las mujeres están también ahí hay un umbral de violencia muy grave que se tiene que romper, porque llegan al hospital y desde que la reciben, a ver, ¿cada cuándo tiene usted contracciones? No dije dolores, dije contracciones. Pues qué tal, ay, no, váyase, no venga aquí y así las reciben, ¿sí o no? Luego, ya cuando pasan a la sala de parto, abre tus piernas, porque bien que las abriste cuando no necesitabas abrirlas y ahora no las quieres abrir, abre las piernas. ¿O me equivoco? No me equivoco. Si alguien es grosero en ese tipo de cosas, son los ginecólogos. Y las enfermeras lo reproducen, pero hasta el cansancio. Y así, violencia obstétrica es dejarlas con un nivel de sufrimiento físico que fácilmente podrían resolver dándoles indicaciones de lo que deberían o no hacer si es que no tomaron un curso de psicoprofilaxis. Pero no, en lugar de darles indicaciones, lo que hacen es regañarlas y decirles, pues que cooperen, que se aguanten, que como no se quejaron cuando estaban abriendo las piernas y ahora sí se están quejando, ¿verdad? ¿Qué contenido tienen esos mensajes? Un contenido también moralista, pero ¿a favor de quién? Del machismo. Porque ahí la mujer se pone pues como un ente pasivo y además condescendiente en la parte moral. Y eso es falso. Porque eso fue un acto consensuado. Actualmente, y hay muchos hospitales públicos, en los privados desde hace años, donde en la sala de parto entra el papá. Y esto ha ayudado mucho a reducir la violencia obstétrica. Porque los comentarios como estos que les digo, pues ya no se dicen delante del Señor. En los hospitales privados hace muchos años que esto sucede. Pero en los privados, pero en los públicos es muy reciente que se permita la presencia de los papás y no en todos, Bueno, les estoy dando un ejemplo de cómo un programa de salud que forma parte del gasto público incide en reducir la violencia contra las mujeres. Y como eso podríamos tener muchos ejemplos. Pero hay otro que es muy importante. Ustedes que cubren los medios como periodistas, como comunicadoras, deben conocer a grandes rasgos el perfil de las mujeres que han sido víctimas de feminicidio. En los 90s, el caso más mediático, no quiero decir que el primero, fue el de las mujeres de Juárez, las muertas de Juárez. ¿Qué tipo de mujeres son las que morían en esos feminicidios? Eran mujeres obreras de la maquiladora. Entonces eran mujeres que pobres. Y sus familias eran familias pobres también, que tenían pocos recursos para llevar adelante una investigación por sus propios medios y para llevar adelante una manera de presión ante las autoridades. Y entonces las autoridades del gobierno del Estado, gobierno panista, por cierto, en la mayoría gobiernos panistas, tuvieron la desfachatez de acusarlas otra vez del recurso de la decencia. Dijeron que las mataban porque eran PU y todo lo que sigue, ¿verdad?
Y lo dijeron públicamente y salió en todos los periódicos. Afortunadamente para las familias de esas mujeres fue algo que se difundió, como era una ciudad fronteriza muy importante, y bueno, lo sigue siendo, se difundió en primer lugar en las organizaciones feministas del otro lado. Y estaban escandalizadas de ver ese nivel tan machista, tan misógino y tan autojustificativo y encubridor de los feminicidios, porque con ese argumento estaban encubriendo a los feminicidas, ¿sí o no? Pues lo estaban exculpando, pues cuando sucede un feminicidio, ¿qué empiezan a investigar? La vida privada de la mujer. Si había tomado, si andaba tarde a las 2 de la mañana, fuera de su casa, si traía una falda corta o una falda larga, si traía maquillaje, si usaba un corte de pelo así y asado. Esas son las líneas de investigación de la fiscalía, las primeras. Es decir, todo gira culpabilizar o victimizar a la mujer que ha sido víctima de feminicidio. ¿Y eso a qué responde? Pues a una cultura patriarcal, ¿sí o no? Otra vez el argumento de la decencia. Yo no he visto que en los asesinatos a los hombres nunca se investigue la decencia de los señores, ¿verdad? Eso a nadie le interesa. Pero en el móvil del crimen contra las mujeres siempre hay asuntos de índole pasional, que cuando le ponen esa etiqueta, fue una cuestión de índole pasional. No. Quitémosle esas etiquetas y que se haga una investigación objetiva de la violencia física ejercida contra esas mujeres. El resultado de tener esas prácticas es que hoy en México tenemos un número de 8 a 11 feminicidios al día, que es una cifra escandalosa. Y que si eso sucedía en Ciudad Juárez, Rita Segato, una antropóloga feminista que les recomiendo que lean, ustedes sobre todo que se van a dedicar a estos temas, dice bien, que eso que México se juarizó, es decir, que eso que sucedía en Ciudad Juárez ahora sucede en todo el país. ¿Sí o no? A ver, alguien que me quiera contestar. Sí. Sí, todos los días, ¿no? Todos los días tenemos un conteo de 10 mujeres asesinadas en México. Bueno, pero cuando dices México, puede ser Estado de México, puede ser Chihuahua, puede ser Guerrero, pues cualquiera, ¿verdad? Sí. Claro. Ya cuando haces un resumen de esas estadísticas, te das cuenta que hay 3 o 4 estados donde el problema se focaliza con mayor fuerza. Y el Estado de México ahorita es el que lleva la cabeza, hasta donde tengo entendido. Pero ahí las políticas públicas, cuando yo les hablo ¿cuál es el perfil de las mujeres que hoy asesinan en el Estado de México? Son mujeres pobres, igual que las obreras de Ciudad Juárez. Son familias pobres. Ese caso tan sonado de Monterrey, de esa chica donde se hizo famosa la foto, donde está parada en la carretera que conecta a Nuevo León con Tamaulipas, Denaí, una cosa así se llama la chica. Ustedes han visto cómo traen a los pobres papás del tingo al tango. Vienen a México y están aquí 6 meses haciendo filas para que los reciban en la Fiscalía de la República. Y luego van a Nuevo León y a la Fiscalía de Nuevo León y así andan en todas las dependencias. Pero son ellos los que han correteado y los que han perseguido la investigación del asesinato de sus hijas. Esa labor tendría que recaer ¿en quién? Pues en una institución, ¿no? Para eso les pagan. En eso trabajan, porque ellos dos que son maestros y papás de esa hija que acaban de perder, tienen que dedicarse a eso. No están capacitados y fácilmente se los chamaquean, ¿verdad? Para decirlo coloquialmente. Pero además son pobres. No tan pobres como las familias de las mujeres de la maquiladora, pero sí son pobres en el contexto de Nuevo León, sobre todo comparados con los que viven en San Pedro del Hogar,
ahí en San Pedro, que es un barrio de ricos, ¿no? O sea que tu situación de pobreza te vuelve más frágil. ¿Quién anda en el transporte público? Las chicas de Polanco, no. Las chicas de Iztapalapa, sí. ¿Quién sale de la fábrica haciendo doble turno? Pues, las mujeres pobres. Ahora, si una jovencita de la colonia del Valle es asesinada, el viacrucis de los papás y de su familia va a ser horrible, pero comparado con el viacrucis que sufren las familias pobres, es mucho, mucho menor. Y estoy poniendo como ejemplo Colonia del Valle, pero si le subo a San Ángel y a Polanco o a Las Lomas, es más, no sale en la prensa, para empezar, y menos con esas fotos como las que derivaron en una ley que promovieron precisamente las mujeres periodistas de este país, donde se decía que estaba estrictamente prohibido, se dice, difundir esas fotos y criminalizar más el feminicidio y obstruir la investigación. Esas fotos que parecían en primera plana en todos los periódicos de la mujer en el suelo con 20 puñaladas o cosas así, y además el titular era ese. 20 puñaladas porque allá engañaba a su marido. Ay, no, pues se lo merecía. Claro, le estoy poniendo ejemplos extremos, pero si ustedes le rascan un poquito a lo que se publica en la prensa, publicaba, sobre todo, le ha bajado, gracias a esa ley, pues sí, es terrible. Y es terrible no solamente por el sufrimiento que genera en las familias, sino porque obstruye las investigaciones, porque de antemano está catalogando a ese asesinato, lo está justificando y está encubriendo al asesino o los asesinos. O las asesinas, porque también pueden ser mujeres, ¿verdad? Entonces, ¿dónde se recogen en el gasto público esas preocupaciones? ¿O dónde se tienen que combatir? ¿Solamente en la aplicación de la ley? No. Tenemos que buscar mejores condiciones de vida para las trabajadoras y sus hijos. ¿Dónde viven las familias de las maquiladoras? En Ciudad Juárez, en Tijuana, en Matamoros, en las colonias aledañas, donde no hay pavimentación, donde no hay transporte. Se reúnen en un punto que define la maquila y ahí los recoge el camión de la maquila. Por lo menos eso era en Tijuana. Creo que también en Ciudad Juárez así es. No tienen alumbrado, no tienen servicio de limpieza, etcétera, etcétera, etcétera. Y desde luego no tienen vigilancia. Y para tener todo eso tendrían que pagar una vivienda en la zona cara, donde sus recursos no alcancen. Entonces ahí la pobreza de ingresos, la pobreza está ocasionando que ellos vivan en esa zona. Pero también hay un Estado ausente que no está dotando de equipamiento urbano a esas zonas de la ciudad. Y eso vale mucho para los estados del norte. En la ciudad de Tijuana, el 70% de la vivienda no tenía equipamiento urbano. Ahora creo que el porcentaje es un poquito menor. Pero digo un poquito, no mucho. En Ciudad Juárez, pues, algo similar. Ahora que está la campaña, que tuvo la campaña de las corcholatas, no me gusta el término, pero bueno, de Morena, la ex jefa de gobierno, Claudia, preguntó al gobernador de Nuevo León en esta inversión que van a hacer para automóviles eléctricos, perdón, esta nueva inversión preguntó, bueno, ¿y esa zona donde se va a instalar la planta tiene escuelas, tiene accesos a servicios de salud, tiene alumbrado, tiene pavimentación? Esa concepción no entra en los gobernadores de los estados del norte.
no forma parte de la cultura cívica. No hay un estado de bienestar. Y no creo que tengan un anexo 13. Tienen el que les impone la federación, pero uno a nivel estatal no lo tiene. Me atrevería a asegurar. ¿Sí notan la diferencia? ¿Y por qué dice Rita Segato, México se juarizó? Juárez es una ciudad de maquiladoras, ¿no? Pues ahora todo el país es un país de maquiladoras. Y eso facilitó la juarización en el sentido de que la pobreza se volvió un bien común, en el sentido de que expandió la pobreza. Por eso es tan importante el informe de Coneval que se acaba de presentar sobre la pobreza durante 2022 y trae información sobre 2020, durante la pandemia, la que arrojó la pandemia, sobre 2021 y 2022. Y ese informe se presenta, son informes bianuales que presenta Coneval y que están basados en la encuesta Ingreso y Gasto de los Hogares de INEGI, que también son bianuales esas encuestas. ¿Por qué? Porque tienen una dimensión de todo el país y son muchísimas, es una batería de preguntas enorme, porque abarca muchísimos aspectos. Y ahí se vio que en términos generales, el ingreso de la población del país había crecido y se había reducido la pobreza en una cantidad muy importante, millones de personas. Sin embargo, cuando uno revisa las cifras a detalle y compara el ingreso de las mujeres con el ingreso de los hombres, hay una brecha espantosa. Hay una desigualdad tremenda. Es decir, ganamos las mujeres hasta 50% menos que los hombres. ¿Qué se ha hecho al respecto? Faltan acciones sustantivas. ¿Por qué a las mujeres nos afectó tanto la pandemia? Porque toda la carga de trabajo, de cuidado, recayó en las mujeres. Tan es así que de representar el 40% de la población ocupada, nos restringimos al 35%, o sea, 5 puntos porcentuales, fue muchísimo. Esa población que se redujo en 5 puntos porcentuales quiere decir que desempleadas. El desempleo fue tremendo, pero básicamente en las mujeres. ¿Y en qué se ocuparon? En cuidar a los enfermos de COVID que tuvieron en su familia, en ayudar a los hijos en la escuela, porque tenían solamente educación virtual, y en los quehaceres domésticos. Entonces fue una súper carga de trabajo. Y si lo vemos en el sector salud, pues ahí estuvo peor, porque resulta que el 77 de cada 10 trabajadores de salud son mujeres. Eso es algo también importante. Cuando ustedes vean los programas sociales, van a ver que están feminizados, es decir, que la proporción, si ustedes dicen, hay 100 personas que participan en el programa de jóvenes que tiene la Secretaría del Trabajo, donde son aprendices y luego a veces consiguen un empleo con eso y a veces pues buscan en otro lugar, ¿verdad? Pero ya pasaron un año con una beca que les permitió además aprender un oficio. Bueno, pues 7 de cada 10 personas que están en ese programa son mujeres. ¿Por qué? Porque cuando uno revisaba las cifras de los llamados ninis, veía que la mayoría eran mujeres. Producto de la discriminación, producto de la carga de trabajo doméstico, porque la carga de trabajo doméstico se convierte en una barrera para ingresar al mercado de trabajo, para ascender, para adquirir nuevos compromisos de trabajo, por los horarios. ¿Por qué cuando me tocó analizar esa encuesta sobre periodistas, la gran mayoría estaban en el periodismo digital?
porque el periodismo presencial pues ya casi quedó reservado para los hombres. Y cuando uno ve las estadísticas de divorcios entre periodistas, pues están básicamente en las mujeres. ¿Qué pasó ahí? Bueno, pues una mujer que es periodista, que está casada y que tiene 3 hijos, no puede acudir al llamado de su jefe cuando está la nota. Si es a las 12 de la noche, o sea, se le dificulta. Tiene que su jefe tiene que ser flexible, o su jefa, para que vaya a inscribir a los niños a la escuela, para que vaya a recogerlos, para que los lleve al doctor, para que esté con ellos un rato en el parque, si quiera, para que les pueda dar una atención de calidad, un tiempo de calidad los fines de semana. Ya no está disponible sábados y domingos como lo estaba antes. Entonces, ¿por qué optan las mujeres por el periodismo digital? Pero ahí es donde se gana menos. Y también sus posibilidades de adquirir responsabilidades mayores, pues está muy limitada. Eso lo pueden ver en el periodismo, pero en cualquier empleo. Es válido el ejemplo para cualquier empleo. Entonces, alguien tiene que hacerse cargo de esos trabajos de cuidados. Para eso están los de educación inicial, es decir, los de la primera infancia, que son las llamadas guarderías. Ese nombre de guarderías proviene de cómo los nombra el IMSS, que son las mejores, por cierto, las mejores guarderías del país. El IMSS los llama así, entonces en los derechos laborales aparecen como guarderías, de ahí que se conserve el nombre, porque es un nombre que está inscrito en la ley del Seguro Social. ¿No voy muy rápido? No. No, está muy bien, Carmen. Bueno, pero ya les he puesto varios ejemplos sobre la importancia que tiene esta cuestión económica y la violencia. Ahora sí, antes de irnos a las preguntas, ¿cómo andamos de tiempo, Priscila? Ya estaríamos sobre tiempo, así que podemos ir por las preguntas, si te parece. Sí, pasamos a las preguntas, compañeras. Sí. Acá hay una pregunta, por ejemplo, de Samantha, mientras las demás van abriendo micrófono, levante la mano para que podamos ver. Sí, Samantha pregunta, además de la sanción que mencionaste por el uso del presupuesto público en otros programas para el que no se asignó, ¿se puede sancionar a quienes destinen el gasto del anexo 13 en cuestiones que no vayan enfocados a la igualdad? Sí, por supuesto. Sí, forma parte de una sanción tanto de la Contraloría Estatal como de la Contraloría Nacional. Federal, pues, federal. Sí, amerita sanción. Y bueno, una sanción inmediata que le puede dar a la institución, pues es cancelar el programa, ¿verdad? Muchas gracias. Sí, acá hay otra pregunta. ¿Cuál es su percepción respecto a la gestación subrogada? ¿Se violenta el derecho de la mujer gestante? ¿La prestación subrogada de qué? Gestación subrogada. ¿Se violenta el derecho de la mujer gestante? Preguntan. ¿En el derecho de la mujer a qué? Pues más bien, Laura, si quieres abrir micrófono, ¿te parece? Sí, por favor. Bueno, hola otra vez. En el ámbito de la violencia contra la mujer, mi pregunta es, ¿cuál es su percepción respecto a la gestación subrogada? Si en este ámbito se violentaría. ¿Sabes qué, compañera? Habla más alto. Yo no sé si yo estoy sorda o el volumen de mi computadora la tengo que subir, porque no te escucho. Es que, bueno, yo estoy hablando normal, no sé, ¿sí me escuchan? Sí, ya te escucho. Mi pregunta es que en el ámbito de la violencia contra la mujer, ¿cuál es su percepción respecto a la gestación subrogada? Si se violenta el derecho de la mujer gestante. La gestación subrogada. Mira, hay una legislación de diferentes países
que son muy laxas, sobre todo las legislaciones de los países como México, que han sido muy laxas en ese terreno, pero que chocan con las legislaciones de los países, por ejemplo, de los países bajos, como Noruega, Suecia o Suiza, Alemania, Francia, y entonces, incluso la de Estados Unidos. Entonces, ahí esto es importante mencionarlo porque muchas de esas maternidades subrogadas son para papás extranjeros. Me estoy refiriendo a los estados fronterizos, que es donde ustedes se ubican, ¿no? Esto No, yo le hablo en México, en el país. En general en el país. Porque esto de la gestación subrogada no está todavía contemplada en la Ley General de Salud. No han querido entrarle al tema en el Congreso de la Unión. Por eso te digo, en los países como México, o es muy laxa la legislación o simplemente no hay legislación. Entonces, pues ahí tenemos que dar la pelea para que se abra un espacio de discusión sobre este tema. ¿Por qué no se ha abierto? Pues por una simple y sencilla razón. ¿Cuáles son las mujeres que tienen más hijos o las que están más dispuestas a subrogar maternidad? Pues las mujeres pobres. ¿Sí o no? Yo no creo que una mujer de Polanco esté en condiciones de hacer eso, a menos que sea un compromiso familiar. Pero no trascendería. Cuando trasciende es con las mujeres pobres, porque es de las que se abusa. O sea, se ejerce violencia contra ellas y contra el producto también. ¿Queda resuelta tu duda, compañera? Es que no tienes... Más o menos, sí. No recibes el micrófono, Priscila, hasta que no terminen, porque se quedan sin poder hablar, por favor. Es que lo abren ellas, es que lo pueden abrir ellas. Compañeras, no lo cierren, por favor, porque pues ustedes solitas se cancelan el derecho de voz y voto. Bueno, ¿alguien más? Otra siguiente pregunta. Les invito a que abran el micrófono y levanten la mano y voy a quitar la presentación ahorita. Esta presentación la podrán ver en el Google Classroom, ¿va? Voy a dejar de compartir. Adelante, pueden levantar. Yesina, adelante. Buenas noches, ¿me escuchan bien? Sí, te escucho perfectamente. Buenas noches. Mire, yo estoy escuchando con mucho interés toda la reunión, la charla. Yo estoy en Lima, Perú, y me gusta mucho la experiencia que están compartiendo. Para mí es un aprendizaje. Yo quería preguntar, acá en el Perú se ha optado por aplicar el rango de políticas. Por ejemplo, en el 2019 recién se ha implementado la Política Nacional de Igualdad de Género en el Perú. Y eso supone, en teoría supone una mejor orientación del gasto, ¿no? En diferentes temas relacionados. Una orientación específica del gasto para un objetivo específico. Exacto, yo quería orientación del gasto. O sea, eso quería saber, si realmente esto es un saludo a la bandera o realmente se traduce en una reorientación del gasto, porque acá en el Perú se ha hecho política nacional de igualdad de género y también se ha hecho la política por los derechos de los niños, niñas y adolescentes, también hay una política nacional para las personas adultas mayores, entonces es como una estrategia que apunta a reorientar, digamos, o a organizar un poco las políticas públicas, pero quería saber si este rango de política nacional o subirle un rango o visibilizar apunta realmente a mejorar el gasto para la prevención de la violencia, por ejemplo, ¿no? De género. Bueno, en el caso específico de la violencia, la queja que tenemos los que nos dedicamos a este tema es que es insuficiente el recurso que se destina a estos proyectos. Y la mejor prueba, la prueba más evidente de que es insuficiente es
10 asesinatos de mujeres diarios, 10 feminicidios, ¿verdad? Si fuera suficiente, pues a lo mejor no se presentarían esas cifras, pero con una connotación que sí es importante considerar. El fracaso o el éxito de un programa no depende exclusivamente del monto de recursos que serían asignados. También depende del tipo de personas que tienen a cargo ese programa. A lo mejor no son las personas indicadas, no están capacitadas. A lo mejor, vamos, se tiene que hacer un diagnóstico diferencial, es decir, identificar qué factor está determinado, está condicionando a tener el éxito o el fracaso de ese programa. No es siempre el hecho de nada más darle más recursos, porque ¿qué pasa? Si yo no hago ese diagnóstico diferencial y digo, pues es que faltan recursos, y le aumento, en lugar de 500 van a recibir 1000, pero siguen ahí las mismas personas que no son capacitadas para ese programa, pues van a seguir fracasando. Aunque les aumente a 10,000, a lo que aumente el gasto público, no va a depender de eso. ¿Me explico? Es un ejemplo muy claro de que se tiene que revisar a conciencia qué está condicionando esto. Ahora, la problemática de los feminicidios es más compleja que asignar más gasto, indudablemente. ¿Por qué? Porque estamos enfrentando la parte más cancerosa, por llamarlo de alguna manera, de la cultura patriarcal. La parte donde nos lastiman de una manera fundamental, nos quitan la vida, simple y sencillamente. Ya no hay diálogo, ya no hay nada más que hacer, ¿no? Estamos arriesgando la vida. En un parto estamos arriesgando la vida del producto, la nuestra. Pero aquí basta que tomemos un medio de transporte equivocado, o basta que caminemos por unos rumbos que son oscuros, o no sabemos en dónde se nos puede presentar. Sí es cierto que la incidencia es mayor en la familia, en las parejas, pero eso no excluye que nos pueda atacar otra persona. Claro, otra persona de diferente sexo. Un dato a propósito. Los hombres dicen, o bueno, algunas gentes que intentan responder a esto dicen, bueno, pero hay más hombres asesinados por violencia que mujeres. Es cierto. El número de hombres que mueren por actos de violencia es el doble que el número de mujeres. Nada más que hay una cuestión. Ninguno de ellos es asesinado por una mujer, o por lo menos la minoría, el 1%. Son asesinados por actos comunitarios por otros hombres. O por alguna autoridad, pero por otros hombres, nunca por una mujer, o rara vez por una mujer. En cambio, cuando estamos hablando de feminicidios, estamos hablando de asesinatos perpetrados por un hombre contra una mujer. Por lo menos en el 90% de los casos. Entonces, eso sí hace una gran diferencia. Compañera, veo que apagaste tu micrófono. ¿No lo vuelves a prender, por favor? ¿Alguien más levantó la mano, aparte de Yesenia, con otra pregunta? No, pero Priscila, antes quiero que Yesenia me diga si está satisfecha su pregunta. Yesenia, ¿podrías abrir tu micrófono? Muchas gracias a quienes se van retirando ahorita. El próximo martes nos encontramos con una recomendación, por cierto, por parte también de Carmen de Fundar. Vamos a tener a Matilde Pérez de Fundar, quien nos va a explicar, continuará con esta explicación del gasto público. Yesenia, ¿puedes abrir tu micrófono? Creo que ya no nos escucha. ¿Alguien más tiene otra pregunta o comentario? Yo sí. Adelante, Mayela. Estaba revisando que en las erogaciones de los programas para la igualdad entre mujeres y hombres, el anexo 13, en su artículo 41, fracción 12, de fracción 2, inciso O, habla de un presupuesto en este 2023 de 348,000 millones de pesos. Así es. Pero lo que me preocupa o que me llama la atención es que solamente se concentra la mayor parte del presupuesto en 2 ramos, de manera particular en lo que refiere a la Secretaría del Bienestar. ¿Qué consecuencias puede tener esta desproporción
de que no todas las dependencias, porque hablan de 28 recursos de 28 ramos, no estén trabajando de manera como en otros años, porque hacen Pero un depende del tipo de programas que tengan esas dependencias, compañera. ¿Por qué se concentran en bienestar? Porque ahí están los programas sociales. Es muy sencillo. Ahora, hay una objeción, por ejemplo, de algunas, sobre todo algunas feministas, dicen, oigan, yo no estoy de acuerdo con que metan en el anexo 13 el programa de adultos mayores. Pues yo sí estoy de acuerdo, porque un problema muy importante de las mujeres de la tercera edad es que llegan a esa edad sin tener acceso a ninguna jubilación, a ninguna pensión. Eso es lo más común. Bueno, ahora ya tienen la pensión de adultos mayores, por eso se hizo también universal, pero no la tenía, al no tener derechos laborales. ¿Quiénes son las mujeres que no tienen derechos laborales? Las que tienen un empleo informal, y ahí debo decir, ahí predomina, hay muchas periodistas, más hombres que mujeres, que no tienen ningún derecho laboral. ¿Derecho laboral a qué me refiero? Derecho a jubilación, derecho a un préstamo hipotecario o personal, derecho a a servicios de salud, derecho a accidentes de protección contra accidentes de trabajo, vacaciones pagadas. Todas esas cosas que son derechos laborales no los tienen las demás mujeres. Me están llegando varios mensajes de compañeras que se están retirando. Gracias a ustedes por estar aquí. Bueno, sí te queda claro, Mayela, la Secretaría de Bienestar es la que está manejando el mayor volumen de recursos. Sí, pero lo que llama la atención es que en los últimos 5 años la proporción ha sido diferente. Por ejemplo, en este año, en el 2023, el 85.8% del presupuesto va en primer lugar para Secretaría de Bienestar con 208 mil millones de pesos, seguido de educación. Estos dos rubros concentran el 85.8. Te lo estoy explicando, Mayela. En la Secretaría de Bienestar están los programas sociales y en los de educación, pues está todo lo de educación. Sí, ahora, pero por ejemplo, restaron a salud. Eso es una de las... Rezagaron a salud. Sí. Eso se nota en el informe de Coneval. ¿Cuál fue el dato que salió reprobadísimo en el informe de Coneval? Salud. El acceso a los servicios de salud de la población mexicana está en déficit total. Hay una crisis de salud muy importante. En la pandemia nos dimos cuenta claramente que se estaba sacrificando la salud por la economía. Y ahí está el resultado. ¿Por qué? Porque todas esas mujeres que quedaron desempleadas, algunas ya recuperaron su empleo, pero recuperaron un empleo sin derechos laborales y con salarios bajos. Esa es una. La otra es que la mayoría de los servicios de salud ya estaban privatizados cuando llegó esta administración. En el ISSSTE, la lista de servicios que están subrogados es enorme. Ya no hay derecho a resonancias magnéticas, ya no hay, bueno, y la lista de pruebas de laboratorio ni se diga, la lista de medicamentos que se retiraron del cuadro básico igual, o sea, hubo un proceso de privatización que se paró con esta administración, pero que no ha permitido, pero que no ha logrado la recuperación de esos derechos laborales que fueron conculcados a los y las trabajadoras. Conculcados, que sí, robados, para decirlo en buen español. Nos robaron esos derechos que ya los tenían. ¿Y en dónde están ahora? Pues en la medicina privada. Pero entonces la salud se convirtió en una mercancía y en una mercancía muy cara. Por cierto, les recomiendo que revisen el último artículo que aparece en Monedero, en la sección de Monedero, en CIMAC. En mi semblanza curricular no mencionaste, Priscila, mi colaboración a CIMAC, Comunicación e Información de la Mujer. Ahí yo colaboro en la columna Monedero y precisamente el último artículo se destina a analizar los resultados del informe de Coneval y los resultados de la encuesta Ingreso y Gasto desde la perspectiva de género. Les colocaremos el link acá en el chat y claro, también en Google Classroom pondremos su presentación. ¿Alguna otra pregunta o comentario más?
Lo que les proponemos desde este intercambio entre periodistas, académicas e investigadoras es también que podamos tener su contacto, es decir, quien desee, si te parece, Carmen, no sé, en este caso muy específico de preguntas de Mayela, de periodista de Coahuila, o alguien que está haciendo una investigación, le consultamos a Carmen y con mucho gusto podemos compartirle sus datos. Voy a dejar de grabar por ahora, pero con la invitación para encontrarnos el próximo martes. Permítanme para pausar la grabación. Yo quiero hacer un comentario. Compañeras, tomen en cuenta que el tiempo para explicar todas las aristas del gasto público es limitado, pero eso no significa que no haya tocado lo esencial. Me despido y muchísimas gracias por su atención. Priscila, muchísimas gracias por tu invitación. Al contrario, Carmen, muchas gracias.